Buenos días, los saludo. En esta oportunidad vamos a continuar con el dictado de las clases de Derecho Internacional Público. Es la unidad 15, la unidad vinculada al tema de desarme. ¿Sí? Y en esta unidad tenemos como material de estudio básico establecido en el programa a Antonio Remiro Brotons, y también se sugiere que lean el texto de Valdomir. Como no tenemos en este momento a disposición la digitalización de esos materiales, hemos subido al aula virtual un material de estudio que puede ayudarlos, que tiene la información completa y que sigue los puntos del programa, que es de autoría de Rafael Calducho. Bien, ¿qué es el desarme? Cuando hablamos de desarme, generalmente se vincula al tema del desarme nuclear, pero el desarme es un concepto mucho más amplio y que está vinculado justamente al proceso de eliminación total de todo elemento bélico militar, como la prohibición absoluta de ciertas armas en particular. Este concepto está en el texto de Valdomir, y en el caso de Remiro Brotons, él dice que el concepto de desarme no hay un concepto en sí, porque es un proceso muy difícil de lograr. De hecho, digamos, el desarme total está calificado por los autores como utópico, vinculado fundamentalmente a la idea de la seguridad internacional. Los estados, ¿sí? Cuando hablamos de desarme estamos hablando de que los estados poseen armamentos que les aseguran un nivel de poder y un nivel de existencia, ¿sí?, en la comunidad internacional. Desde mucho antes de las guerras mundiales, los estados estaban interesados en regular el uso de los armamentos, ¿sí? Por supuesto, antes de las guerras mundiales, las armas, ¿sí?, estaban vinculadas al concepto de armas convencionales como la pólvora. Y luego de las guerras mundiales empiezan a tomar relevancia las armas biológicas, las armas químicas y finalmente las nucleares, las atómicas, las termonucleares, que ustedes, digamos, generalmente ven cuando se ilustra el tema de desarme o cuando muchas veces se asocia al desarme solamente vinculado a las armas nucleares. Pero esto es solamente una parte de los tipos de armas y del tipo de desarme que se busca a través de los esfuerzos de la comunidad internacional. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el tema se plantea, sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Por las atrocidades y los daños que se provocan a partir de estos conflictos, y sobre todo luego de que se lanzaran las dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Antes de ello, el mundo o la comunidad internacional, los estados, estaba interesado en regular, en limitar estas armas, pero no tenía la idea de eliminarlas. La cuestión, digamos, sobre el desarme va a tener mayor importancia, como les decía, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en la Carta de las Naciones Unidas esto se va a reflejar fundamentalmente porque la ONU no va a regular específicamente el desarme, sí lo va a mencionar, digamos, en 3 artículos, en donde va a hablar que tanto el Consejo como la Asamblea van a tener facultades para, en esta misión, en este objeto que tienen de asegurar la paz y la seguridad internacionales, para regular el desarme, ¿sí? No hay una norma del derecho internacional general en el que se obliga a los estados o se interpele a los estados para justamente la regulación de los armamentos, para la limitación de esos armamentos. Por lo tanto, este tema está muy vinculado a la voluntad de los estados, a la libertad para contratar y acordar,
y simplemente cumplir, ¿sí?, con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas en cuanto establece, no solo como propósito, sino también como uno de sus principios, la solución pacífica de las controversias. La Asamblea General puede hacer recomendaciones, como dice acá la diapositiva, referidas a las cuestiones del desarme, y el artículo 46 establece el sistema de regulación de armamentos en cabeza del Consejo de Seguridad. Esto para garantizar, por supuesto, la paz y la seguridad internacionales, como les decía. Entonces, en esta digamos, incipiente nacimiento de la Carta, nacimiento de las Naciones Unidas, perdón, vamos a tener, digamos, una referencia bastante escueta respecto del control de armamentos, ¿sí? Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo principal era la reducción de armas químicas, biológicas y, bueno, las convencionales. Después de la Guerra Mundial, como les decía, la regulación del armamento nuclear. Por lo tanto, cuando hablamos de desarme, estamos hablando no solamente de desarme a nivel de armas nucleares, sino de todo tipo de armas. Un proceso que busca integralmente poder reducir o controlar o limitar la carrera armamentística, que es uno de los principales gastos que tienen los estados en el mundo, y que en sucesivos estudios, sucesivas conferencias, se entiende como parte de las limitantes para asegurar el desarrollo no solo de la paz y la seguridad internacionales en términos de confianza y de una comunidad internacional que pueda garantizar esa seguridad y esa paz en términos pacíficos, sino también en cuanto que el gasto en armas y en proyectos bélicos es muchas veces muy por miles de millones superior al gasto que se hace para combatir la pobreza o para asegurar el desarrollo de países con menos recursos. Entonces, la importancia de este tema va a tomar mayor vigor a partir de la década del 60 y sobre todo después de la guerra de Vietnam, en donde se van a lograr la mayor cantidad de acuerdos respecto de este tema. Por ello, a partir de la iniciativa de la Asamblea General, en 1978 se desarrolla el primer periodo extraordinario de sesiones dedicados al desarme. Y ahí la idea era justamente que funcionaran distintos órganos como la Asamblea General y la Comisión de Desarme, que es un órgano subsidiario, ¿sí? Plenario, creado por la resolución 52/492 del 52, y que va a tener sucesivas modificaciones la Comisión de Desarme, y la idea es justamente que se puedan empezar a negociar, se puedan poner sobre la mesa los temas para avanzar en acuerdos multilaterales, bilaterales. Les recuerdo que durante este periodo y después de la Segunda Guerra Mundial, los estados pasan a una etapa que se denomina la Guerra Fría, que ustedes en las primeras unidades la estudiaron, y que está vinculada, y que ahora en la unidad 17 van a verla con mayor profundidad, al conflicto bilateral que se produce este-oeste con los principales digamos, ejes que son Estados Unidos y la URSS, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que van a protagonizar justamente una serie de enfrentamientos que, como bien dice el término Guerra Fría, no van a ser directamente entre ellos, sino que se van a producir en distintos escenarios mundiales, en donde indirectamente estos dos estados van a enfrentarse por cuestiones militares, por el poderío ideológico, político y económico. Entonces, este periodo este periodo del segunda parte del siglo va a estar justamente atravesado por este conflicto, y el objetivo del desarme, el proyecto del desarme mundial completo,
va a sufrir limitaciones y va a estar digamos, totalmente atravesado por la Guerra Fría. Como les decía, los órganos deliberantes en los que los estados se van a reunir para tratar de poner sobre la mesa este tema van a ser la Asamblea General y su órgano subsidiario, que es la Comisión de Desarme. También va a haber otros órganos de negociación que se van a crear, como el Comité de Desarme, que en este Comité de Desarme, que luego se llama Conferencia de Desarme, que está vinculada a la ONU pero no pertenece a la ONU, a partir de 1982 va a empezar a trabajar emitiendo informes anuales, reuniendo a los estados en una conferencia en donde van a reunirse o se van a sentar en la mesa de negociación, tanto estados poseedores como no poseedores, observadores, ¿sí? Y se va a dar niveles de distintos niveles de negociación. En esta conferencia, que es un órgano multilateral, como les decía, va a haber un nivel de negociación bilateral, sobre todo entre los dos ejes del conflicto de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, ¿sí? Que van a iniciar una serie de negociaciones justamente para lograr la reducción y luego la limitación y luego la reducción de los armamentos, ¿sí? Que son los famosos acuerdos. Los primeros acuerdos que se van a firmar son los SALT y luego los START, que son los acuerdos de reducción, y multilateral, o sea, donde van a participar ya grupos de estados, regiones de estados, como es a nivel europeo la OSCE, que es justamente el órgano para la discusión de los temas de desarme, la firma del Tratado Tlatelolco en Latinoamérica en el 67, y el Foro del Pacífico Sur, que va a tener el Tratado de Rarotonga en 1985. La Asamblea General, a través, digamos, de estos órganos, va a intentar cumplir su objetivo, que como yo les decía, es el desarme general y completo, y va a plantear 3 puntos, que son las etapas y prioridades, los principios para las negociaciones, y de ahí van a surgir los instrumentos jurídicos que nosotros tenemos que estudiar en esta unidad. Es importante que ustedes tengan claro que este proceso es un proceso que, como yo les decía, va a sufrir distintos vaivenes, fundamentalmente por la presencia del conflicto de la Guerra Fría. Entonces, por ejemplo, en el caso de las negociaciones bilaterales que se van a propiciar entre Estados Unidos y la URSS, vamos a tener un enfrentamiento por justamente las propuestas en los planes de control de armamentos. Van a presentar ambos, cada uno por su lado, distintos planes. Por ejemplo, en 1946 Estados Unidos va a presentar el plan Baruch, que buscaba formar una comisión para que pudiera relevar y verificar todo el armamento nuclear que poseían los estados. Por supuesto, Rusia se opone a este relevamiento anterior y propone, luego de un tiempo, el plan Gromyko, en donde la idea era limitar la carrera armamentística y hacer primero una destrucción, una reducción del armamento, y luego a partir de esa destrucción empezar a hacer el relevamiento de cuáles eran, digamos, las armas que quedaban en el mundo. Estas negociaciones, como les digo, ¿sí? Van a tener estas etapas, prioridades y principios marcados por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo primero, en base a este conflicto que les digo entre Estados Unidos y la URSS, va a ser plantear en un primer momento la posibilidad de limitar, ¿sí? Poder avanzar en la limitación en la carrera armamentística, porque el hecho de la reducción o eliminación de armas implica un estadio mayor de acuerdo y una negociación mucho más dura, y entonces la idea era poder empezar por acuerdos de limitación, o sea, limitación en la producción de esas armas, mantener el arsenal, el armamento existente y no producir más. ¿De qué armas estamos hablando? De las nucleares, de las de destrucción masiva, que generan sufrimientos inútiles y efectos indiscriminados, y por supuesto las convencionales, que
obviamente son las más difíciles de eliminar, porque esas no solo están en poder de los estados en cuanto a armamento oficial para la seguridad de un estado, sino también están en poder de los ciudadanos, de los particulares, ¿sí? Pero el plan de las Naciones Unidas, como yo les decía, el objetivo es un desarme general, o sea, de todo tipo de armas y completo. Por lo tanto, tiende a buscar que de esas negociaciones de limitación se avance a negociaciones de reducción, o sea, empezar a eliminar parte de los armamentos o partes importantes de esas, por ejemplo, las ojivas nucleares, que son las cabezas de los misiles donde está la mayor capacidad de destrucción, y luego eliminar esas armas para que cada vez el mundo sea más seguro con un nivel menor de armamento. ¿Cuáles son los principios que tenían o que Naciones Unidas buscaba que estas negociaciones tuvieran? Los principios son el acceso o el derecho al acceso de todos los estados a participar en las negociaciones. Porque uno de los puntos importantes en este tema, y sobre todo cuando hablamos de desarme nuclear, es que se hace una discriminación muy importante y que es muy criticada respecto de los estados poseedores y los estados no poseedores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se produce siempre la dificultad de determinar, ¿sí?, cuáles son los estados que tienen mayores o menores obligaciones. En la mayoría de los tratados o la mayoría de las negociaciones en las que se avanzan, el principio se respeta de una manera parcial. ¿Por qué? Porque se impone obligaciones de mayor peso u obligaciones que son más excluyentes a los países que son no poseedores, ya que a los países poseedores simplemente se le da la obligación de no producir más, pero pueden continuar poseyendo el armamento que tenían al momento de iniciar las conversaciones para los acuerdos. Entonces, de ahí surge el segundo principio, es que se pueda negociar o se logre dar mayores responsabilidades a los estados poseedores que a los estados no poseedores. La idea es mantener un mismo nivel de seguridad a un nivel más bajo de armas. Ese es el objetivo general, o sea que, como hablamos al principio, esta idea de que la seguridad está vinculada a la cantidad de armamentos que posee un Estado pueda ir matizándose y convirtiéndose en una seguridad que esté vinculada justamente a un funcionamiento más armónico de la comunidad internacional. Esto determinará un equilibrio entre poseedores y no poseedores, no solamente jurídico, sino también material, en cuanto a la cantidad de armamentos, y por supuesto que la mayoría de los estados acepten los acuerdos, porque lo que ha sucedido durante todo el periodo de negociación y en la, digamos, ratificación de estos acuerdos, sucedía que muchas veces los países poseedores, no solamente Estados Unidos y la URSS, sino también Francia y China, que son países, o Gran Bretaña, que son países con un poderío importante de armas nucleares, no ratificaban los acuerdos en el momento que se producía la firma y la negociación y la firma. Como les decía, bueno, estos acuerdos van a avanzar, digamos, el nivel de acuerdo se va a acrecentar a partir sobre todo de finales de los años 60, entre finales de los años 60 y los años 80, que va a marcar el fin de la guerra de Vietnam. ¿Por qué se va a producir, digamos, este avance? Porque, bueno, sobre todo luego de una serie de encuentros, ¿sí?, que se van a dar en el marco de la Guerra Fría, sobre todo en la búsqueda de demostrar el poderío de destrucción de un eje al otro, ¿sí?, y esa disuasión constante, esa idea de la destrucción, ¿sí?, del otro, va a estar en un equilibrio inestable constante en el que los estados van a tener que tratar de siempre buscar,
¿sí? Acuerdos que les permitan no destruirse uno al otro. Entre esos acuerdos, por ejemplo, están los acuerdos que se hacen, el acuerdo del teléfono rojo, el famoso teléfono rojo, la hotline, que va a ser un acuerdo justamente en donde frente a cualquier situación que pudiera determinar el inicio de el intercambio de material bélico, de material de destrucción masiva al otro eje, hubiera alguna posibilidad de llegar a un acuerdo previo y de un aviso. Entonces estaba el famoso teléfono rojo para justamente provocar, para poder anticipar esa situación y buscar una negociación. Lo mismo sucede con los acuerdos, digamos, antibalísticos, que van a ser también acuerdos importantes que se van a hacer en la década del 70, con la idea justamente de poder empezar a reducir, ¿sí? Hablar de la limitación y la reducción de los misiles antibalísticos, los intercontinentales, los de mayor alcance, que son misiles con un gran poder de destrucción. A partir, bueno, de esta época, ¿sí? Y en el marco de la conferencia de desarme se van a intentar, digamos, generar este tipo de acuerdos. Igualmente también estos acuerdos van a estar vinculados a, con respecto al desarme nuclear, a prohibir ensayos en, digamos, de energía nuclear, de armas nucleares, como una manera de evitar los efectos nocivos de la radiación, de evitar, digamos, los efectos nocivos en el medio ambiente, y entonces se van a avanzar sobre las negociaciones para prohibirlos, ¿sí? Entonces vamos a tener dentro de los instrumentos jurídicos que se van a firmar a partir de esta época tratados y declaraciones, por ejemplo del Consejo de Seguridad, que van a empezar a darle un marco jurídico a estas negociaciones, bueno, y a este plan de las Naciones Unidas. La mayoría de los tratados van a ser abiertos. La idea es que, como decíamos, los principios están de la Asamblea de las Naciones Unidas vinculados a que todos los estados pudieran acceder a la mesa de negociación. Van a ser abiertos salvo los regionales, que ya vamos a ver, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco, que es un acuerdo regional que lo firman los estados de la región, pero que luego pueden invitar a adherirse a otros estados. En estos tratados, el objetivo va a ser la limitación, como les decía, en este primer avance, en estos primeros, digamos, acuerdos. No hay negociación para una eliminación de armamentos, sino la limitación en la mayor producción de armas, ¿sí? Excepto en el caso de los acuerdos que se firman en el 75 para la prohibición de las armas biológicas y el de 1993 para la producción de armas químicas. Si bien, digamos, estos acuerdos que son muy celebrados porque justamente es un gran avance el poder prohibir el uso de armas biológicas y armas químicas en la guerra por los efectos indiscriminados que produce, digamos, sufrimientos inútiles que producen en las personas y el peligro potencial que tiene, por ejemplo, el tema de las armas biológicas. Hoy en día, y en el marco de la pandemia en la que nos encontramos, sabemos que se ha puesto, digamos, sobre el tapete, ¿sí?, el tema del cumplimiento de cómo los estados llevan adelante sus obligaciones en el marco de estos acuerdos respecto de el uso de las armas biológicas. Si bien está, digamos, es mayoritaria la opinión en que está descartado que el virus sea, digamos, parte de un ataque biológico, pero con respecto, por ejemplo, a las armas químicas, sí hay pruebas de que se siguen utilizando en la guerra, por ejemplo, en todos los enfrentamientos que hubo últimamente en Medio Oriente, en el Líbano, en distintos, digamos, en distintos países, se sabe que se ha utilizado armas químicas, digamos, para reducir al enemigo y para atacar, ¿sí? Entonces, en violación de acuerdos que ya están suscriptos y ratificados desde hace más de 30 años, y bueno, y en algunos casos, como el de biológicas, hace muchísimos más, ¿sí? La preocupación por las armas químicas y biológicas
digamos, no es nueva, sino al contrario, los efectos son tan nocivos que desde antes de la guerra, de la Primera Guerra, pero con mayor énfasis luego de la Primera Guerra, se van a tratar de suscribir acuerdos que los prohíban y eliminen todo tipo de armamento biológico o químico. Como les decía, la Guerra Fría va a generar dificultades en este proceso de negociación. Dificultades porque justamente los estados, y sobre todo Estados Unidos y la URSS, como los dos, digamos, hegemones de este conflicto, van a exigir, ¿sí?, niveles de seguridad, y esos niveles de seguridad implican la posibilidad de demostrarle al otro el nivel o el poder, ¿sí?, que tienen de destruirlo en un segundo, por decirlo de algún modo. Entonces, el objetivo de poder mantener este conflicto o digamos la manera de mantener, digamos, el poderío dentro de este conflicto es justamente teniendo mayores y más cantidad de armas o armas con un nivel de mayor destrucción y más cantidad de armas digamos, destructivas, ¿sí? Estados Unidos, bueno, va a demostrar con el lanzamiento de las bombas que poseía digamos, las bombas atómicas, que de hecho, digamos, había una sospecha que Alemania, digamos, las tuviera durante la Segunda Guerra Mundial, y es finalmente Estados Unidos el que demuestra que poseía la tecnología de las bombas nucleares. En la segunda etapa y durante la Guerra Fría es la URSS la que va a demostrar que tiene la tecnología para desarrollar la bomba de hidrógeno, ¿sí? Este periodo va a ser, digamos, muy heterogéneo en ese sentido, porque bueno, ambos estados van a estar en una carrera armamentística que, si bien, como les decía, no va a producir efectos o enfrentamientos de manera directa, pero sí de manera indirecta a través, digamos, de conflictos que se van a desarrollar en distintas partes del planeta y que van a estar, ¿sí?, no solamente apoyados, sino financiados muchas veces por algunos de los dos ejes, ¿sí? Y después, por supuesto, esto va a llevar a un proceso de falta de sinceridad y de confianza en, digamos, respecto a los verificadores de la ONU, y va a dificultar ese proceso de verificación. Entonces vamos a tener estados que no van a declarar, digamos, cuál es su situación y cuál es su nivel de armamento, y otros estados en que sí van a cumplir estas obligaciones, sí, pero de una manera incompleta. Entonces, el proceso, sí, va a encaminarse luego de la posguerra fría a lograr un desarme nuclear y químico, como decíamos. Bueno, respecto de las armas químicas se firma en 1993 el tratado, o sea que es posterior, ¿sí?, a la caída del muro, ¿sí?, a la disolución de la URSS. El desarme convencional, que va a ser un tema, sobre todo el microdesarme, que va a estar dentro de los objetivos y de las acciones más fuertes a partir de la década del 90, sobre todo el microdesarme para la Asamblea de las Naciones Unidas, y el Tratado de los Cielos Abiertos, que también justamente va a buscar la posibilidad de que los estados, sobre todo los estados con mayor poderío, no utilicen el espacio aéreo, ¿sí?, como un ámbito para la prueba y el transporte de estos armamentos, ¿sí? ¿Qué imposibilidades? Un poco ya lo venimos hablando. El desarme general incompleto, el desarme en el sentido de el desarme no solo de armas nucleares, sino también convencionales, es un proceso muy difícil que no se ha logrado, digamos, en un porcentaje importante, que cada vez se torna, digamos, más utópico, como dicen los autores, y que generalmente compromete muchos esfuerzos, pero no lo suficientes como para concientizar al mundo de no solamente
de los horrores que implica la posesión de estas armas, sino también del gasto de recursos que podría invertirse en educación, invertirse en salud, invertirse en políticas de desarrollo de los países con menos recursos. La Asamblea General establece un registro de armas convencionales en 1991, siempre conversamos de esto cuando damos la clase, respecto de lo difícil que puede tornarse para ciertos estados, por ejemplo, el poder reducir su armamento, porque en muchos lugares la aportación de armas, como por ejemplo en Estados Unidos, es un derecho constitucional. El mercado de armas, ¿sí? Y cuando hablamos de mercado de armas no solamente hablamos de lo que implica a niveles globales en la economía, digamos, el mercado armamentístico y la producción de armas en muchos de los estados del mundo, sino también el mercado negro, o sea, las armas que se venden fuera de la economía formal, ¿sí?, de los estados. Y bueno, y en 1995 la Secretaría de las Naciones Unidas, Secretaría General de Naciones Unidas, va a poner en funcionamiento el proyecto o el programa de microdesarme, que justamente buscaba que los estados pudieran ratificar este programa e ingresar llevando adelante acciones que vayan a la búsqueda de digamos, la promoción sobre todo de la eliminación de armas, ¿sí?, de armas convencionales que estén en manos de particulares, digamos, grupos, etcétera. La segunda parte de la unidad 15, ¿sí?, habla sobre el desarme nuclear, el tema 2. En este tema tenemos que abordar justamente lo que venimos hablando, el concepto de lo que generalmente se asocia con el desarme, que es el desarme nuclear, cuando estamos hablando de la eliminación total de las armas nucleares, atómicas, termoatómicas, ¿sí? Y que este proceso fundamentalmente se va a llevar adelante a partir de la mitad de la década del 60, ¿sí?, y la idea de empezar a reunir a los estados en un equilibrio, ¿sí?, sobre todo a partir de la conferencia de desarme, en donde pudieran tanto estados capitalistas como socialistas empezar a negociar, ¿sí?, un acuerdo para la no proliferación de armas nucleares. En un primer momento solamente se reúnen países, digamos, europeos, y luego se va a avanzar sobre todo en un tema que es muy importante en este ámbito, que es la prohibición o la suspensión de ensayos de energía atómica en espacios en donde se pudiera comprometer el medio ambiente por los efectos radiactivos que producen. Este acuerdo, este tratado de Moscú, se firma en 1965 y no va a ser ratificado ni por China ni por Francia, que son dos potencias atómicas que hasta ese momento realizaban sobre todo ensayos subterráneos, ¿sí? A partir de 1967, que se empieza a negociar el Tratado de Tlatelolco en la región latinoamericana, y en el 68 con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿sí?, empezamos a llevar adelante la política de no proliferación horizontal y no proliferación vertical, ¿sí?, que tiene, digamos, el objetivo del desarme nuclear. ¿Qué es la no proliferación horizontal? Lo que históricamente ustedes dicen cerrar el club atómico, ¿sí? ¿Qué quiere decir cerrar el club atómico? Quiere decir que el objetivo de este desarme es evitar que mayor cantidad de estados se conviertan en estados poseedores, o sea, limitar el número de estados poseedores que existen en el mundo. En 1968, ¿sí?, los estados poseedores que
que existían en el mundo y que estaban, digamos, formalmente calificados así, eran Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, la URSS, por supuesto, China, ¿sí? Y después había otros estados que formalmente no habían declarado, digamos, la posesión de armas nucleares, pero que se sospechaba que tenían armas nucleares, como por ejemplo Israel, bueno, India, Pakistán, ¿sí? Y después de la firma va a haber la categoría de los estados poseedores de facto, como los países que pertenecían a la ex URSS. Cuando hablamos de la no proliferación vertical, la política de no proliferación vertical, estamos hablando de dos ámbitos de esa política, que son lo cualitativo y lo cuantitativo. Cuando hablamos de la no proliferación vertical cualitativa, estamos hablando de no desarrollar nuevas armas o armas con mayor poder de destrucción. O sea, no mejorar la calidad del armamento nuclear que existe para darle mayor nivel de destrucción masiva. Cuando hablamos de la no proliferación vertical cuantitativa, estamos hablando de que los estados se comprometen a renunciar a la producción de armas, o sea, no producir más armas, ¿sí? El instrumento jurídico que va a plasmar estas políticas, ¿sí?, va a ser el Tratado de No Proliferación de 1968, que tiene una duración definida, digamos, por las partes como indefinida, ¿sí?, y que en 2016 tenía 190 países adheridos. ¿Cuál es la crítica que se le hace a este tratado? Se dice que hay un equilibrio discriminatorio y que es el desarme de los desarmados. ¿Por qué? Porque el tratado establecía, digamos, ciertas obligaciones como la prohibición de transferir armas nucleares o material fisionable de los países poseedores a los no poseedores. Ya hemos dicho que había poseedores de iure como Estados Unidos, Francia, la URSS, China o Gran Bretaña, y de facto países poseedores que no habían declarado formalmente, digamos, su posesión de armas nucleares, pero se sabía que tenían. De hecho, hoy actualmente eso está confirmado: India, Israel, Irak, Irán ha pasado por una serie de procesos de verificación en donde su nivel de producción a niveles de bélicos no ha sido demostrado en la actualidad, pero bueno, en ese momento estaba dentro de la lista, en el 67 quiero decir, estaba dentro de la lista de los países poseedores de facto. Otra de las cuestiones que plantea este acuerdo es justamente la prohibición a los poseedores a los no poseedores, la prohibición a los no poseedores, de fabricar o adquirir armas nucleares. Y ahí está una de las críticas mayores que se hace respecto del desequilibrio en las obligaciones. Después de establecer un sistema de verificación por la Comisión Internacional de Energía Atómica, la IEA, que muchos de los estados lo objetan como, digamos, una injerencia en la soberanía de los estados, el derecho de los países no poseedores de producir y explotar energía atómica, pero solo con fines pacíficos, y bueno, y por supuesto la promesa de los países poseedores de proseguir sus negociaciones hasta lograr el desarme general y completo de armas nucleares, y por supuesto empezar a reducir, digamos, su capacidad nuclear. Todos los estados sí van a poder desarrollar a partir de este tratado energía atómica o energía nuclear solamente con fines pacíficos y para aplicación de uso de investigación. Todo ello bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hay muchas críticas, sobre todo a las obligaciones a las obligaciones que establece, que marcan un desequilibrio entre poseedores y no poseedores. O sea, los poseedores, como dice la Filmina,
pueden, digamos, emplazar, lo que no pueden hacer es traspasar, alentar, inducir o ayudar a producir energía, pero continúan teniendo su arsenal. Los no poseedores no pueden fabricar, no pueden recibir ayuda para fabricar y no pueden tener, digamos, armamento nuclear. Entonces, ahí radica una de las mayores críticas que se hace a este acuerdo. Y luego el tema de lo que decía, que muchos estados entienden que el sistema de inspecciones que se hace respecto de, digamos, la producción o los armamentos o los depósitos en los que se desarrollan actividades de energía atómica, ¿sí? Son violaciones a los principios de soberanía y sobre todo establece privilegios entre poseedores y no poseedores, digamos, porque los poseedores pueden elegir someterse o no a esas inspecciones. Entonces, por ejemplo, se han producido, digamos, muchos debates respecto de las situaciones de Irak o de Irán, sobre todo teniendo en cuenta en donde Estados Unidos presiona para que se lleven adelante estas inspecciones. Bueno, digamos, este tratado, les repito, se denomina o se llama por algunos, digamos, por algunos especialistas como el desarme de los desarmados, justamente por estos desequilibrios, ¿sí? ¿Qué otras, bueno, antes de avanzar sobre el tema de los otros instrumentos, la diapositiva, digamos, nos habla de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es justamente el órgano donde se realizan estas inspecciones de las que hablábamos hace un rato. Está creado en 1957, tiene sede en Viena y es un órgano autónomo de las Naciones Unidas, o sea, no depende de las Naciones Unidas, ¿sí? Y se dedica justamente al control del diseño de las centrales atómicas, revisa las operaciones, el inventario de los materiales y está en cabeza de esta agencia justamente las inspecciones y el sistema de solución de controversia en el caso de conflictos que se presenten entre los estados respecto de justamente cómo se lleva adelante el desarrollo de las actividades nucleares en los distintos estados, ¿sí? Llevan adelante, digamos, un sistema de informes que tienen que evaluar, ¿sí? Las situaciones, digamos, de cada uno de los estados, y en el sistema de solución de controversias interviene la Corte Internacional de Justicia, se intenta llegar a acuerdos multilaterales justamente para que se pueda hacer intercambio de información y de investigaciones respecto al uso pacífico de la energía atómica. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, tanto Estados Unidos como China, como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex URSS, ahora Rusia, que toma la representación, han hecho siempre gala de su poderío, digamos, atómico, de su poderío armamentístico. Entonces saca siempre a, digamos, mostrar, a desfilar. Bueno, Corea del Norte, que también actualmente es otra potencia atómica, sus ejemplares de bombas atómicas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en la prensa una serie de ejemplos respecto de estas, digamos, de estas armas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, con respecto este tema es un tema muy controvertido en el mundo. De hecho, hasta hay un cómic, un personaje del cine que es Godzilla, que nace justamente a raíz de esta guerra y de este enfrentamiento que hay respecto del poderío de armas nucleares en el mundo. Y Godzilla es un personaje de una película japonesa que surge de las entrañas del mar, producido en parte por la mutación que se produce en este animal, que es una mezcla de varios animales,
por los efectos nocivos de la radiación de las bombas. Entonces, es de una preocupación no solamente por los horrores que significa el uso de estas armas, sino también por los efectos que causa a largo plazo en el medio ambiente. Antes de avanzar en las zonas desnuclearizadas, voy a enumerar, cuáles son los otros instrumentos que se han firmado para la proscripción de armas, no solamente las armas nucleares, sino también armas químicas. Con respecto a las armas químicas, está prohibido su uso, como decíamos, y yo les decía que es un acuerdo, el Protocolo de Ginebra de 1925, o sea, posterior a la Primera Guerra Mundial. En el 72 se avanza sobre el convenio sobre la prohibición de las armas biológicas, y en 1990 el Tratado de París para la limitación de las armas nucleares, por acción bilateral. Entonces se avanza en una serie de acuerdos, sobre todo los acuerdos antibalísticos, que van a acompañar a las negociaciones en el ámbito bilateral de Estados Unidos y la URSS, luego con Rusia, ¿sí? Que son los acuerdos, primero los SALT, que son los acuerdos de limitación de armas, y luego los START, que se firman a partir de la década del 80, que son los acuerdos de reducción de armamento, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas desnuclearizadas? Acá también, las zonas desnuclearizadas, surgen a partir de tratados, de instrumentos jurídicos que se van a firmar para crearlas, ¿sí? En un primer momento eran 6, 3 pobladas y 3 despobladas, y luego, a medida que ha ido avanzando el trabajo de Naciones Unidas y de los estados a través de la Oficina de Desarme, se ha ido, logrando mayores instrumentos jurídicos que regulen más espacios en el planeta que estén libres del uso y las pruebas sobre armas nucleares. ¿Qué son las zonas desnuclearizadas? Un grupo de estados, mediante un tratado, acuerdan que en este territorio, en este pedazo del planeta, en este espacio, ¿sí?, va a haber ausencia total de armas nucleares. ¿Eso qué significa? Que no se pueden emplazar, que no se pueden, producir, y que no se pueden probar en ese espacio. Armas nucleares, estamos hablando de armas que se utilicen con objetivos bélicos, no existencia de energía atómica para uso pacífico, ¿sí? Eso sí está permitido. Bajo el control internacional, o sea, bajo el control de la IAEA y con reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas 9 zonas despobladas son las zonas desnuclearizadas, son 3 despobladas que siguen siendo la Antártida a través del Tratado Antártico del 59, el espacio ultraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes, ¿sí?, y los fondos marinos y oceánicos, que tienen su convención, la Convención del Mar. Todas tienen su tratado en el que se regula justamente la desnuclearización del espacio. Con respecto a las pobladas, o sea, donde hay habitantes, ¿sí?, tenemos América Latina a través del Tlatelolco, que es el Tratado de 1967, Pacífico Sur, que es el Acuerdo de Rarotonga de 1985, África con Pelindamba de 1995, el Sudeste Asiático con el Acuerdo de Bangkok de 1995, Asia Central con el Acuerdo de 2006, y Mongolia por una resolución de Naciones Unidas que es la 5377. Hay propuestas para que sean zonas desnuclearizadas en el futuro, la península de Corea y el Oriente Próximo. Son 2 propuestas que a mi entender son bastante difíciles de lograr, porque justamente son 2 espacios en donde hay, primero, la península de Corea, acabamos de ver las imágenes, ¿sí?, cuando hablamos de Corea del Norte, no así de Corea del Sur, y cuando hablamos del Oriente Próximo sabemos que es escenario de conflictos permanentes. Acá hay un mapa en donde justamente, si ustedes pueden observar, están establecidas las zonas desnuclearizadas. Lo que está en naranja, ¿sí?, y en celeste también, son los espacios que están justamente protegidos o en el que se está establecido, ¿sí?, las distintas zonas desnuclearizadas. Y abajo está
justamente la descripción de cada una y de sus acuerdos con sus fechas, ¿sí? Acá en la izquierda ven el espacio ultraterrestre, ¿sí? Bueno, y los espacios marítimos. Bueno, avanzamos en lo que es no proliferación vertical, o sea, en no producir más armas. ¿Se acuerdan que teníamos la política de no proliferación horizontal, que no existieran más estados poseedores, y en la segunda, digamos, política era la no proliferación vertical, justamente la reducción y eliminación del material, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Los primeros avances se van a hacer en el marco de poder empezar a evitar las pruebas de armas nucleares, como les decía yo, y en 1963 Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, o sea, tres de las potencias mayores de armas, ¿sí?, prohíben los ensayos tanto en la atmósfera, el agua y el espacio ultraterrestre, pero sí se permitía, digamos, de manera subterránea. En 1974 van a avanzar y las mismas tres partes del acuerdo anterior van a establecer que, porque había un límite para las pruebas, imagínense, producían a gran escala y entonces tenían que probar, entonces se hace un límite y las pruebas que se podían hacer eran de no mayores de 150 kilotones, o sea, empezar a reducir los niveles de destrucción a través de esas pruebas, porque todo el espacio en donde se hace la prueba queda afectado, ¿sí?, biológicamente por los efectos de la radiación. Luego se van a pedir, digamos, se van a realizar una serie de declaraciones unilaterales moratorias a través, por ejemplo, de la resolución 48/70, de la Asamblea General, para que se pudiera, digamos, establecer, se propone un tratado multilateral de prohibición completa de ensayos, ¿sí? Y en 1996 se logra firmar este acuerdo multilateral donde hay una prohibición completa de ensayos nucleares. Como yo les decía, tanto China como Francia no lo firman en un primer momento, justamente porque esos países continuaban haciendo pruebas. Otro de los puntos de la no proliferación va a ser la limitación de las armas estratégicas, y acá vamos a hablar de distintas etapas. En una primera etapa, que va del 45 al 85, se va a intentar un control de la proliferación, o sea, de la proliferación vertical, que no se produzcan más armas. ¿Cuáles son las armas estratégicas? Justamente las minas antipersonales, las ojivas nucleares, los misiles antibalísticos, ¿sí? Entonces, en un primer momento, relevar, controlar, evitar la proliferación en cantidad. De 1985 al 97, que va a ser una segunda etapa, se van a empezar a negociar, digamos, acuerdos para la eliminación de estos armamentos. Aquí es cuando se firman los acuerdos START, que son los acuerdos que se van a firmar sobre todo después de la presidencia de Reagan, ¿sí? Y bueno, y la salida de Khrushchev de la URSS, ¿sí?, para justamente lograr la eliminación de parte del material bélico nuclear que tenían ambas potencias, ¿sí? Los SALT, que son los acuerdos estratégicos de armamento, que pertenecen a la primera etapa, son acuerdos de limitación, como dice, van del 69 al 72, y los van a firmar bilateralmente tanto la URSS como Estados Unidos. Buscaban sistemas de limitación de cohetes antibalísticos y, como dice acá, acuerdo provisional para limitar armas estratégicas ofensivas. En el SALT 2, ¿sí?, los acuerdos van a ser va a ser un acuerdo, digamos, también por reducción de armas, y los principios van a ser, digamos, justamente ampliar, digamos, ampliar los niveles de limitación, ¿sí? Pero en este momento se van a ver interrumpidas las negociaciones justamente por la invasión rusa a Afganistán.
En una segunda etapa, los acuerdos START, como yo les decía, a partir de la presidencia de Reagan, van a tener a Estados Unidos y a la Unión Soviética como partes, y en esta parte la política de Reagan un poco va a entorpecer el avance de estos acuerdos, justamente porque buscaba afianzar la seguridad nacional a través de justamente digamos, la creación de mayores armas. Entonces, lograr la reducción, como es el objetivo de estos acuerdos, era bastante difícil, pero se llega a un primer acuerdo que es el START 1, en donde Estados Unidos se comprometía a reducir parte de sus ojivas en 30% y la URSS un 40%. En 1987 se hace el Tratado de la Eliminación de los Cohetes de Alcance Intermedio y Menor y un sistema de verificación para comprobar cuál era el nivel de armas que tenían. Ya en una tercera etapa, que es la etapa de los START 2, ¿sí? Ya la URSS está disuelta, entonces ya van a ingresar al acuerdo con Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, que también eran poseedores de armas, digamos, como parte del sistema de la URSS, ¿sí? Y acá lo que se intenta es que las reducciones lleguen a un nivel de 70% y empezar a lograr mayores adhesiones. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, en 1967, habíamos dicho que se firmaba un tratado que va a tener vigencia a partir del 68 en México, con sede en México, y que lo van a firmar la mayoría de los países latinoamericanos, excepto Cuba y Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos habían tenido un enfrentamiento que fue en Bahía de Cochinos en el 62, justamente fue la crisis de los misiles, y entonces a partir de ahí están enfrentados como parte de este conflicto de la Guerra Fría, y no van a participar del acuerdo, que el acuerdo tenía esta idea, digamos, sustraer a Latinoamérica de este conflicto de la Guerra Fría. Se van a recibir adhesiones, digamos, al acuerdo. De hecho, digamos, hasta Gran Bretaña está adherida al acuerdo. ¿Y cuáles son los objetivos de este tratado? El uso pacífico de la energía nuclear, no permitir el emplazamiento, la fabricación y el almacenamiento dentro del continente, por eso plantea también una zona desnuclearizada, y define, por ejemplo, qué es arma nuclear, todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y con fines bélicos. Va a establecer una serie de órganos, la Conferencia General, el Consejo, la Secretaría General y un órgano de control que va a ser la OPANAL, que va a funcionar en coordinación con la IEA, ¿sí? Para llevar adelante el sistema de control y de las salvaguardias. ¿Qué quiere decir esto? Las inspecciones que se van a hacer en los distintos países para el desarrollo de la energía atómica. Se puede desarrollar energía, se pueden hacer explosiones de energía atómica dentro del continente latinoamericano, sí, solamente con fines pacíficos y bajo el control de la IEA, sí, teniendo en cuenta que hay una serie de requisitos que deben cumplirse específicamente, justamente para poder llevar adelante este tipo de acuerdos. Está regulado en el artículo 18 y hay que declarar, digamos, cuál es la finalidad de esta explosión, el sitio donde se va a hacer la prueba, el procedimiento, la potencia y la participación radiactiva que tiene el material, ¿sí? Y es previo a la realización de la prueba. Tiene un sistema de solución pacífica también, donde está incluida la Corte Internacional de Justicia, y Argentina lo firma este acuerdo con reserva, pero no es aceptada por los otros miembros y se ratifica tardíamente luego en la presidencia de Menem, ¿sí? No lo hace Alfonsín porque justamente para poder ingresar al acuerdo había que dejar o desarticular el plan Cóndor 2, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos visto la unidad 15. Les recomiendo que vean los acuerdos, están subidos al aula virtual y cualquier consulta las esperamos en el foro. Muchísimas gracias, hasta luego.